Si ese aplauso es para el Señor, yo creo que se merece un aplauso mejor. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús. Le damos la bienvenida a todos los amigos que en esta hora nos acompañan. ¿Cómo le decimos a los amigos que en esta hora nos acompañan? Bienvenidos en el nombre de Jesús. ¿Y qué queremos con ellos? Que se queden con nosotros, ¿verdad? Una bendición. Amén. Bueno, primeramente que todo, le doy gracias a Dios una vez más por este maravilloso día que nos regala. Por ese honor que nos permite estar en este lugar, porque es un honor. Que usted y yo estemos aquí alabando al Dios del cielo es un privilegio que no todo el mundo tiene, pero usted y yo somos afortunados en esta mañana, ¿verdad? Así que voltea a su lado y saluda al amigo, a la amiga. Dígale bienvenidos en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, ¿verdad que sí? Bueno, mis amados hermanos, los invito a leer las Sagradas Escrituras en esta mañana. Vamos a leer un pasaje muy conocido. Vamos a leer San Juan, capítulo 14, vamos a leer del 15 al 21. Aleluya. San Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 21. Todos los tienen, puede decir un amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Alabado sea el nombre del Señor. En aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Todos el 21. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré en él. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Usted y yo tenemos ese privilegio. Usted y yo tenemos ese Espíritu Santo. No estamos solos, tenemos al Dios Todopoderoso con nosotros. Y ese mismo Espíritu en esta mañana nos tiene aquí contento, alegre para venir a alabar y glorificar ese nombre que es sobre todo nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo les invito a leer a elevar una oración en esta mañana. Vamos a colocar este servicio una vez más en mano de Él, que sea Él glorificándose una vez más en medio nuestro. Amén. Levante sus manos y el primer agradecido empiece esta oración. Amado y eterno Dios Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, por este bonito día, Señor, por esta oportunidad que tú nos regalas, Señor. Estar aquí una vez más delante de tu presencia para poder alabar y glorificarte, honor que nos haces, Señor. Gracias, Dios. Oh, en esa hora, Señor, yo te presento este servicio, Señor. Te ruego de una manera especial que seas tú obrando, tomando control sobre cada uno, Señor, de nuestros labios, nuestros corazones, Señor. Que cada alabanza, Señor, cada adoración lleguen delante de tu presencia con olor grato ante ti, oh Dios maravilloso. Señor, glorifícate una vez más, Señor. Queremos sentir tu presencia. Que tu Santo Espíritu en esta mañana, Señor, sea derramado una vez más. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos, oh Rey amado. Amén, amén y amén. Aleluya. Vamos a seguir exaltando y glorificando a ese Dios maravilloso en esta mañana. Cierre los ojos, quite todo pensamiento de su mente y conéctese con el Señor en esta mañana. Bendito sea el nombre de Jesús. Entona la canción. Cuál grande ser, cuál grande ser.
Dígale al Señor en esta mañana que Él es grande, que Él es maravilloso. Aleluya. Entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán Grande. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y la
Oh, aleluya. my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, Señor. my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, Él es quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, príncipe de paz, te adoraré porque eres tú. Jehová Jireh, Él es quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, príncipe de paz, te adoraré porque eres tú. Y te adoraré porque eres tú. Y te adoraré porque eres tú. Oh, aleluya. Bendito y alabado sea su nombre. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo no adorarle a ese Dios maravilloso? Aleluya. ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no aplaudirle? Si nos cambió la vida. Nos ha dado una vida nueva. Oh, aleluya. Hoy experimentamos algo nuevo que nunca habíamos sentido. Y es sentir su presencia en medio nuestro. Y tenemos un Dios tan misericordioso que aunque le fallamos todos los días, su misericordia es tan grande. Aún no nos ha consumido ese Dios. Es porque es un Dios de misericordia, lleno de bondad. Y gracias a esa misericordia aquí estamos usted y yo una vez más, reconociéndole su grandeza. Oh, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a elevar una oración en esta mañana.
Vamos a darle gracias a Dios. No le vamos a pedir nada, solamente dígale gracias en esta mañana por este día que le ha regalado, que nos ha regalado, porque nos ha permitido una vez más llegar a este lugar para poder exaltarle. Si usted y yo nos ponemos a pensar, hermanos, eso es un privilegio grande. Tan grande es, hermano. Wow. Así que levante las manos. Yo sé que tenemos muchas cosas por darle gracias a este Dios, soberano Dios y Padre celestial maravilloso. Una vez más, Señor, aquí estoy delante de tu presencia, Señor. Oh, para poder reconocerte, Señor, que gracias a ti mi vida cambió, Dios maravilloso. Que gracias a ti una vez más, señores, estamos en esta mañana aquí reconociéndote, oh Dios maravilloso. Tu amor, tu misericordia, tus maravillas, Señor, oh Dios. No hay palabras, Señor, para expresar nuestra gratitud, Señor. Solamente, Señor, queremos servirte, Señor. Queremos reconocerte y darte gracias, Dios, por cada oportunidad que tú nos regalas, Señor. Ese honor, ese privilegio, oh Dios, de poder reconocerte que hay un Dios maravilloso, que hay un Dios todopoderoso que se mueve en medio nuestro, aunque tenemos dificultad, problema, pero aquí estás, Señor, con nosotros. Aún no nos ha dejado solos, Señor. Hemos visto tu mano poderosa y bendita, Señor, en medio nuestro. Oh, bendito y alabado sea tu nombre, Rey amado. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Yo invito a los niños a la escuela dominical. Bueno, pueden salir. A la escuela bíblica vengo con amor, porque Jesucristo viene y me invitó. Cosas muy hermosas Él me va a enseñar. En la escuela bíblica dominical, todo creado, todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Cómo es el cielo y los ceros Él me va a enseñar. En la escuela bíblica dominical. Vengo con amor, porque Jesucristo viene y me invitó. Cosas muy hermosas Él me va a enseñar. En la escuela bíblica dominical, como he creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Como es el cielo y los luceros Él me va a enseñar. En la escuela bíblica dominical. Aleluya. Bueno, vamos a seguir alabando y glorificando a ese Dios maravilloso. Amén. Estoy enamorado de Aleluya. Jesús. Mi corazón Bendito sea su nombre, aleluya. Amor, sus brazos estrenó, todo cambió por su amor. Mi vida no es igual, jamás será. Mi corazón de paz lo llenó. Estoy enamorado, no es de mi corazón. Es para mí. Rosa de jardín, eso es un amor y mi verdad.
enamorados de Jesús, ¿verdad que sí? ¿Cuántos estamos enamorados de Jesús? Amén. Aleluya. ¿Y quién nos enamora de ese Dios maravilloso? Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bueno, como todos pueden ver, los amigos que no nos conocen, somos la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba. Hoy es un día misionero. Cada segundo domingo de cada mes tenemos un culto especial. Misioneros, tú pueden ver estas banderas. Significa que en cada país hay un misionero. Así que tenemos el informe misionero en esta mañana y le pido el favor a audiovisuales si nos puede colocar el video. Mientras pone el video, quiero leerle un versículo. En 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirables. Vosotros que en otros tiempos no éramos pueblo de Dios, pero que ahora somos pueblo de Dios, que en otros tiempos no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Fuimos llamados, fuimos escogidos para anunciar este evangelio. Usted y yo somos misioneros, amén.
Amén, amén. Hermano, 65 años de visiones. Nuestra iglesia tiene 80 años. 87 años tiene nuestra iglesia en Colombia. Y el primer misionero que llegó allá se llama Werner Lancer. Y tenemos 65 años llevando este evangelio a todo el mundo. Estamos casi en 50 países del mundo. Eso es un privilegio, hermano. Eso debiera darle alegría a nosotros, ¿verdad? Que eso es lo que el Señor nos mandó a predicar este evangelio. Hermano, y entre esos hombres están el hermano Mario Valencia, Reinel Galvi, Marcos Pavón y Álvaro Torres también. Todos esos hermanos hacen misiones y hermanos, y créanle que eso es un esfuerzo que nosotros como cristianos debe darnos alegría que nuestra iglesia haya crecido tanto a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Un privilegio. Y quiero decirle algo, mis amados hermanos, en esta mañana, que no es fácil salir de nuestro país, de un país, a llevar el evangelio a otras tierras lejanas, donde las culturas son diferentes. Pero todo lo hacemos por amor a nuestro Dios, ¿verdad? Y con los pies de los que van, las rodillas de los que oramos por esas misiones y también por las ofrendas que usted y yo damos. Hoy es un día misionero, hermanos, y hoy necesitamos dar una bonita ofrenda. ¿Usted sabe cuánto vale mandar a un misionero a un lugar, a una isla, a un país? Eso cuesta. En Colombia hay muchas familias que tienen que haciendo fritos dan una buena ofrenda. Dios nos ha bendecido a todos nosotros. Nosotros también tenemos que dar una bonita ofrenda, porque somos personas agradecidas. Queremos también que muchos vengan a los pies de Cristo. Amén. Así que esta mañana yo le voy a pedir a nuestro hermano William que él haga una oración. Aquí están los años, hermano, vean. Los años que en cada país ha habido un misionero. Para que pueda vencer, en cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado, en cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, vivo, vivo. Autor de mi fe, León de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó.
Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Paso mi triunfa, paso está vivo, ya no te temor. Paso mi sal con mi futuro, traen el mal digno Señor, vivo poderosamente vivo, poderosamente vivo. Mi sacco Jesús está vinto, espera su venida. Mi sacco Jesús está vinto, espera su venida. Si volta a preparar, bono por vaya arriba. Si volta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi sacco Jesús está vinto, espera su venida. Mi sacco Jesús está vinto, espera su venida. Si volta a preparar, bono por vaya arriba. Si volta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios tan buen Dios, alabe. Dios tan buen Dios, proclame. Dios tan buen Dios, alabe. Dios tan buen Dios, proclame. El agisa mi sí, el avira mirón, el pone mi pía para saber. El agisa mi sí, el avira mirón, el pone mi pía para saber. Kiko, señoras y panos, mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, señoras y panos, mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía, alabe,
memoria, con su humildad y sencillez al pie del arpa sonora, escucharán un resumen de esta lindísima obra, desde que comenzó y cuál ha sido su historia. Del Canadá nos enviaron esta semilla preciosa, Asamblea Pentecostal de Jesucristo se nombra. En el año 37 llegó encendida la antorcha. Miércoles 12 de mayo llegó el barco al puerto de Colombia. Barco donde venía Lancer, su niño y su esposa, a predicar el evangelio, comisión que Cristo denota. Así fueron llegando sin protocolos ni bombas, pero el Señor de las mieses les hace sentir su gloria. Positivo 100% en su mente, no hay derrota, y con el corazón alegre en Barranquilla se aloja. En la capital de la costa, con Carlos Alberto se encuentra de una iglesia religiosa. Tenía una amistad hermosa, pero Láser le convoca para explicar muy bien esta doctrina valiosa. Y él enseñó que para el bautismo solo existe una fórmula: en el nombre de Jesús, para todo aquel que lo oiga. Para el perdón de pecados, en Hechos 2, claro lo informa. Y en medio de lo que hablaron, organizaron las cosas. Gloria al nombre de Jesús. Se van a Bucaramanga por vía férrea y canoa. Después siguen para Málaga porque iban a ver la obra y bautizar a unos creyentes que vivían en esa zona. En la finca del Salado se reúnen y se gozan 52 bautizados que dejan marcada la historia. Allá en el río Cervita fue una bendición hermosa, donde Dios por primera vez manifestó de su gloria, bautizando con su Espíritu Santo de una forma prodigiosa. Continuamos con la historia y ya estando en Bucaramanga, Láser continúa la obra, presentándoles a toditos una mujer luchadora que enseñaba a todos los niños que vivían en la zona. Después de pasar un tiempo de zozobra, momentos indeseables para Láser y su esposa. Ella estaba embarazada y se complicaron las cosas. Preeclampsia le dio y en aquel momento falleció. Una prueba enlutadora cuando estas cosas suceden. Seguro estoy que Dios nunca nos abandona. Nuestra hermana Abigail terminó su trayectoria y aunque 2 niños huérfanos quedaron al morir su progenitora, tenía un padre valiente que no se rindió en esa hora, pues lo sostenía el autor que lo comisió en esta obra. Aleluya. Lo llaman de Canadá, devuélvase de Colombia, y la respuesta fue clara con una visión grandotota: yo sigo firme parado, no pienso que esto es derrota. Un soldado ha fallecido, pido que manden más tropas. Aleluya. Pasando esta dura prueba se desarrolla la obra, conquistando una familia, el misionero se goza. Campo Elías y Jorge Blanco, María Duque, servidora, Lucierna Daisy Fallera, la que ahora sería su esposa. Años del 43, llega refuerzo a Colombia. Johnson llega de Barranquilla para refuerzo en la obra. Después llegó William Trump en Cali, Dios lo coloca. Se miran los resultados, un avivamiento explota. Dios sigue revelando la forma maravillosa. William Thompson se bautiza y se coloca la bota, predicando en Bogotá, y se extiende por varias zonas y el evangelio se expande de una forma maravillosa. Por los llanos de Colombia, también por el Santander, el Catatumbo y la costa, y empiezan a ver milagros, hermanos, de una forma maravillosa, que el Señor nunca detiene su obra. Y como no ha de faltar la envidia que del enemigo flota, en 1950 la persecución aborda a unos hermanos del Cauca, pero esto no fue derrota, pues Dios responde por sus hijos. ¡Qué bendición tan hermosa! ¡Qué bendición tan grandota! Empezaron a abrir distritos para dirigir la obra, colocan un presidente y el consistorio se forma.
Y en 1970 el consistorio se forma, según lo narra la historia, con Lázaro de presidente, y así continúa la obra. Domingo Zúñiga firme en su trayectoria, lo sigue Campo Elías Bernal, una primicia en Colombia. Luego vino Eliseo Duarte y todo marcha bien en la obra. También Octavio Valencia, Dios lo tiene en su corona. Luego llegó Reinel Galvis, varón de trayectoria. Le siguió Álvaro Torres, quien abre distrito por zona. Fernando López recibe, Dios lo usa de varias formas. Al cumplir su vigencia, Álvaro Torres retorna, la antorcha de su experiencia nos improvisa. De esa manera sigue avanzando la obra. Son innumerables cosas las que Dios con su poder le ha concedido a su novia. Ya son 33 distritos y misioneros por tropas enviados por diferentes países que enviamos desde Colombia. Radio Ipú está sonando en total 24 en los 4 continentes. Así se denuncia: Cristo retorna, Cristo retorna. Mi corazón está alegre, mi copa está rebosando. Hay muchos que agradecer y gozarnos en victoria. 86 años de predicación, vamos para adelante con toda. Ya no somos un grupito, somos millones de joyas que ya fuimos redimidos con esta sangre preciosa. Evento tras eventos quedarán en la historia para nuevas generaciones que sigan la trayectoria. Y aquí están los resultados del que murió allá en el Gólgota, siendo crucificado y luego sepultado, pero al tercer día resucitó, dándonos la victoria de tener vida eterna y vivir arriba en gloria. Esto es solo un resumen de esta bellísima historia, donde el autor es Jesucristo y sus seguidores, este bello pueblo. Y esta historia no termina, pues aún no ha llegado su regreso y sus siervos continúan predicando este evangelio. Hoy me siento orgullosa de recitar estas coplas. El que se siente identificado, levántese y dele la gloria y un aplauso con el alma que trascienda esta historia. Aleluya, gloria sea el Dios de la gloria. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a seguir alabando y glorificando a ese Dios maravilloso. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, gotas de amor para la humanidad? ¿Quién irá? Asume ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres desesperados? ¿Quién irá a sus matrimonios acabados? O ese niño que sale solo sin hablar, esperando que alguien diga hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas.
Aleluya. Aleluya. Bueno, lo tengo con nuestro hermano William. Que el Señor Jesús les siga bendiciendo, mis amados hermanos. Sí. Gloria a Dios. Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Siempre fiel. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Siempre Él es bueno. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración antes de entrar en la meditación de la palabra de Dios. Vamos a orar por los hermanos que cumplen años esta semana. El hermano Andrés Sepúlveda está cumpliendo años el día de hoy. Por ahí estaba, creo. Sí, el hermano Andrés, por allí está. El hermano Junior, el hermano Jaime, la hermana Tatiana, el hermano Julio Castro están de cumpleaños. El hermano Vicente Arango también, nuestro director de misiones extranjeras, el día de hoy está de cumpleaños. Un tío del hermano Donny, Eder, está de cumpleaños también. Vamos a presentarle delante de Dios. Amén, hermanos. Que Dios les ayude y les bendiga. Amén. Oremos por nuestro director de misiones también, el hermano Vicente Arango. Hoy está de cumpleaños. Que Dios le dé gracia, sabiduría y que sigan apoyando esta gran misión. Amén. De llevar el evangelio de Jesús por el mundo. El papá de nuestra hermana Gloria vamos a presentarle también delante de Dios. Oremos a Dios. Señor Jesús, Padre bendito, gracias te damos, Señor, gracias. Sí. Obra Dios, bendice Dios. Bendice a nuestros hermanos en su cumpleaños, Señor. Bendice sus vidas, sus planes, sus proyectos. Bendíceles en todo lo que hagan, lo que emprendan. Guía sus vidas, Señor. Sé con ellos tu favor y tu gracia. Oh Dios, obrando. Padre bendito, toda bendición espiritual para ellos. Oh Dios, toda bendición material sea con ellos, sus familias, Dios, cuenten con tu favor y tu gracia. Oh Dios, tú eres bueno, Señor, nadie como tú, Padre Santo. Nuestro hermano Vicente, Señor, bendícelo, ayúdalo, dale sabiduría, gracias, Señor, a él, su familia, ayúdalo. Oh Padre bendito, tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, tengan la bondad. Bueno, damos la bienvenida a todas las personas que están hoy con nosotros. Amén. Los hermanos que están aquí con nosotros, los amigos que están con nosotros, amén. A ellos les decimos bienvenidos, todos los que nos visitan desde diferentes lugares, de diferentes países, desde los Estados Unidos. Bienvenidos, qué bueno tenerles aquí con nosotros. Gloria al Señor. Somos la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba. Amén. Una iglesia que predica lo que la Biblia enseña. Amén. Esa es nuestra misión, predicar lo que la Biblia enseña. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hemos venido, antes de entrar en la meditación de la palabra de Dios, queremos anunciar que para este fin de semana que viene hay un retiro con todos los preadolescentes de la iglesia. Amén. Preadolescentes y oiga, eso es una bendición. Amén. Es nuestro primer retiro, creo, sí. Es nuestro primer retiro con preadolescentes y adolescentes de la iglesia. Yo estaba mirando la lista y dice Grace.
Dios mío, ¿a qué horas Grace ya va para retiro espiritual? Bueno, pero gracias a Dios por lo que se está haciendo por los jóvenes. Hermanos, miren, la iglesia hace un gran trabajo en favor de todas las áreas de nuestra vida. Por eso, hermano, yo quiero invitarle, ame la iglesia. Hable bien de la iglesia. Amén. Porque, hermano, la iglesia hace un trabajo inmenso. A veces los hermanos no alcanzan, créanme, a veces usted no alcanza a dimensionar todo el amor que tiene la iglesia en todas las áreas. No alcanzamos a entenderlo. Vea, hoy le están dando clase a los niños allá, ¿verdad? La hermana Julie es maestra, la hermana Sandra es maestra. ¿Cuánto tiempo demoran ustedes preparando clase para los niños? Horas, ¿verdad? Para preparar una clase. Porque, hermano, no es uno para hacia allá con los niños a decirle, hola niños, buenos días. No, es darles una enseñanza. Y los niños no aprenden como nosotros. Para ellas darle clase a esos muchachos, porque ellos son inquietos. Usted le dice, siéntese y está parado. Usted le dice, párese y ya está acostado. Usted le dice, quédese quieto y ya le ha dado 2 vueltas al salón. Así son los muchachos. Así que ellas tienen que elaborar toda una estrategia para darle clase a nuestros muchachos. Y lo hacen con un amor. Porque, hermanos, las estaba yo observando esta mañana, anoche y todos estos días preparando para el retiro que están organizando. Hermano, eso es una logística como un campamento, como una convención. Así que qué bueno que nosotros entendamos lo que la iglesia hace. Pero no solo, bueno, termino aquí de decirle con los niños. Este retiro, hermanos, están esperando que vayan todos los preadolescentes y adolescentes. Aquí me dieron la lista. Sarai, Joshua, Alejandro, Salomé, Sharon, Samir y Vanessa, Marianat, Grace, José Miguel, Federico, Camila y Alejandra, Joana y Hailey, creo que es la niña del hermano Andrés. Sí, hermanos, no sé si nos falta alguno de los preadolescentes y adolescentes, pero estos jovencitos, ir a este evento es una bendición. Así que los van a tener, nos facilitaron un lugar, les van a dar alimentación allá, llevan todo programado, es toda una estructura. Así que, hermanos, yo quiero invitar a los padres, apoyen a sus hijos y envíenlos. Están pidiéndonos una colaboración, eso se va en los gastos de ellos, hermano. La iglesia no saca ningún lucro sobre esos programas, absolutamente. Nos están pidiendo una donación de 50 florines para que los niños vayan a este evento, amén. Gloria al Señor, amén. Así que queremos invitarles, hermanos, a que apoyemos nuestros niños y que puedan estar en este evento, podamos facilitarles que puedan estar allí y que los padres nos apoyen. Hermanos, vivimos en un mundo muy difícil y la iglesia hace una gran labor para apoyar a nuestros niños, pero necesitamos el apoyo de los padres también. Así que yo quiero invitar a todos los padres, prográmense, dentro de 8 días es este retiro con los niños y a fin de mes hay retiro ¿con quién? ¿Con los quién? Con todos los jóvenes. Así que esta semana es con los preadolescentes, adolescentes y de fin de mes con todos los jóvenes de la iglesia. A fin de este mes también hay campamento de jóvenes en Curazao. Amén. Hermanos, la iglesia hace mucho. Yo quiero decirles a todos, hermanos, mire, quiera mucho la iglesia. No solo son los programas con los niños y los jóvenes.
Un culto demanda, mire, cuando usted ve el grupo de alabanza aquí, ellos saben tocar estos instrumentos, ellas saben cantar, pero todas las semanas, todos los miércoles, están en ensayo aquí de 7 a 9, 9 y media de la noche. Todos los miércoles ellos están haciendo esa labor. A veces uno no les dice gracias, pero ellos están preparando todo con amor para que tengamos una bonita alabanza. Y de verdad que sentimos a Dios, ¿verdad que sí? Nos gozamos en la alabanza, ¿verdad que sí? Hermanos, eso hay que valorarlo. Y hay que entender todo lo que la iglesia hace y lo hacen con mucho amor. Los hermanos cuando tienen un programa acá, cualquier programa que hacemos, y se coloca una publicidad aquí. Manuel Berto, ¿cuánto demora hacer esa publicidad? Como día y medio. Preparar, pintar, organizar. Hermano, uno a veces llega aquí y dice, encuentra un lema ahí que dice Día de Padres, feliz Día de los Padres, feliz Día de la Madre, el culto de encuentro de amigos, el lema, conoce quién te ama. Y usted ve esa palabra ahí, esa frase ahí, pero tiene cerca de día y medio la preparación. Hacerlo, ¿no? Pero los hermanos de evangelismo pensaron el lema. Y entonces hay que hacer un flyer y enviarlo. Hermanos, mire, les cuento esto porque a veces uno no se da cuenta todo lo que la iglesia hace por nosotros. No me pregunte cuánto me demoro preparando un mensaje, ni cuánto he estudiado y me he preparado para poder aprender y conocer la palabra de Dios y poderles enseñar la palabra. Hermanos, es mucho lo que la iglesia hace. Por eso, hermanos, siempre que pensemos en la iglesia, pensemos en ella con admiración, con amor y con mucha gratitud. No somos perfectos, nos faltarán cosas, pero que tenemos mucho y hemos hecho mucho y hacen mucho por nosotros, hermano, es demasiado lo que la iglesia hace por todos nosotros. Amén. Hermanos, vea, suena extraño, pero aquí muchos aprendieron a caminar. Caminábamos mal. No, ¿verdad? Caminábamos mal en todas las áreas, no solo en el estilo, sino en la vida. Aprendimos a hablar. Aprendimos a amar a Dios, a amar a nuestro prójimo, a respetar. Hermano, tantas cosas, hasta idiomas hemos aprendido aquí. Amén. Hermano, muchas cosas. Quiera la iglesia, cuando le venga un pensamiento, tenga cuidado lo que va a decir. Cuando tenga algo con alguien, no use el término la iglesia, una persona. Yo puedo tener una diferencia con Gaby, perdón Gaby. Puede que Gaby me haga algo a mí o yo a ella, ¿verdad? Ella me ofendió, yo la ofendí. Pero yo no puedo decir la iglesia. Fue Gaby que me dijo algo. Porque uno a veces dice en la iglesia hay un poco de... No. Una persona o dos. Y siempre lo va a haber. Hermanos, y gracias a Dios porque los haya. Amén. Gracias a Dios que en la iglesia hay gente difícil. Sí. Amén. Eso, hermana Alba, gracias. La hermana Alba ya dijo, véanme aquí. Hermanos, no todos, pero hermanos, miren, aún esas personas difíciles nos enseñan a nosotros. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice, hierro con hierro se sacan filo. Así que ¿sabe quiénes nos mantienen a veces pianitos? Los más difíciles. ¿Sabe qué hijo es el que más preocupa al papá? El hijo desobediente es el que no deja dormir a la mamá. ¿Sabe cuál es el hermano que esta mañana me decía una hermana, hermano, ya tiene poco cabello? Bueno, pregúntele a los difíciles. ¿Sabe quiénes son los que nos ponen a orar a los pastores? Los difíciles.
Y esos son los que nos hacen levantarnos temprano. Así que cuando usted se vuelve difícil, sepa que usted es uno de los que no deja dormir mucho al pastor. Hermanos queridos, la iglesia hace mucho por nosotros. Yo crecí en la iglesia, yo estoy desde niño en la iglesia. Y conmigo aquí hay muchos que desde niño están en la iglesia. Y solo tenemos para Dios gratitud y reconocimiento y agradecimiento a la iglesia. Así que yo quiero invitarle y todas las personas que van llegando, hermano, conozca la historia para que usted se pueda dar cuenta qué linda es la iglesia y qué amor el que tienen los hermanos, qué amor en todas las áreas. En todas las áreas, hermanos. Los hermanos del bus, hermanos, hasta recoger los hermanos en el bus, eso se hace con amor y eso no es tan sencillo. Porque el hermano que va a recoger la gente 2 horas debe salir antes que todos nosotros. Y usted se va a almorzar ahorita y llega 2 horas después. Y a veces los hermanos lo recogen en el bus y todo el mundo quiere que lo lleven de primero. Pero usted no está pensando en el que lleva el bus. Y a veces uno dice, no, yo vivo en Nor, lléveme primero. El otro, yo en Santa Cruz primero. Yo vivo para Pochiquito, hermano. Y hay gente que se baja enojada del bus. Pero hermanos, a mí me enseñaron a caminar a la iglesia. Aquí, gracias a Dios, tenemos un bus. Todo eso hay que quererlo, hermanos. ¿Por qué se hace todo eso? Porque amamos la obra de Dios. Yo admiro a los hermanos que van y recogen a las personas, porque eso es un tiempo, hermano. Eso es un tiempo. De hecho, algunos hermanos han llegado a conducir el bus y después me lo han entregado y pastor, no, hermanos, ni agradecen, hermano. Ahí, hermano, a mí póngame, pero no me ponga el conductor del bus, hermano, porque uno se baja los hermanos y hay unos que hasta lo regañan y lo gritan a uno. Hermanos, tanto que hacen por nosotros. Querramos la iglesia, amén. Amén, hermanos. Querramos la iglesia. Todos enséñenle a sus niños a querer la iglesia. Esta iglesia es una bendición. Amén, hermanos. Esta iglesia es una bendición. Yo le digo a mis hijos y se los he dicho siempre, nunca me hablen mal de la iglesia. Y eso lo aprendí en mi casa. En mi casa no se podía hablar mal de la iglesia, jamás. Porque, hermano, primero es la iglesia del Señor y segundo hacen tantas cosas por nosotros que a veces uno no las imagina, no las alcanza a pensar. Amén. Leamos la palabra de Dios. Filipenses 1:6 y Romanos 8:16. Tengan la bondad. De paso le digo, hermanos, ténganos paciencia a los pastores. Amén. Ténganos paciencia a los pastores. Nosotros somos humanos, no somos perfectos, también nos cansamos, también lloramos. Todo mundo quiere un pastor a su medida, todo mundo a su gusto, todo mundo quiere un pastor a su medida, que sea bueno conmigo en todo, pero el otro quiere lo mismo y el otro lo mismo y el otro lo mismo, ¿verdad? Hermanos, ténganos paciencia porque a veces también tenemos días difíciles, días duros, días tristes, también a ratos estamos que no aguantamos. Esa es la vida, pero hermano, todo lo hacemos por amor. Estamos en la obra de Dios por amor. De lo contrario, créame que no estaríamos si no amáramos esto que hacemos. Amén. Pero la iglesia también debe comprendernos y entendernos y no esperar que seamos perfectos. Amén. Y no esperar que a veces usted piensa, bueno, pero le dije al pastor, sí, pero hay 200 o 300 que le han dicho otras cosas y está en eso, ¿no? Estamos solucionando, arreglando, cuadrando. Es toda una labor administrar la iglesia. Hermanos,
leamos la palabra de Dios. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿No le parece eso muy bonito? Ese versículo tiene una... ¿Sabe? Alguien que me diga qué quiere decir ese versículo a sus palabras. Que Dios está ocupado de usted todo el tiempo desde que lo llamó hasta que lo va a llevar al cielo. Eso ya me dice a mí mucho, hermano, del Dios que tengo y de la obra tan grande que está haciendo conmigo. Amén. Versículo Romanos 8:16, tengan la bondad. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermano, mire, el Espíritu de Dios le da testimonio a mi espíritu que somos hijos de Dios. La gente a veces no nos entiende. Bueno, ¿y usted por qué dice que es salvo? Porque el Espíritu de Dios le da testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios y que tengo salvación. Digan amén. Gloria a Dios. Siéntense, tengan la bondad, hermanos. Hermanos y amigos, este mes estamos hablando en la iglesia acerca de la obra del Espíritu Santo. Permítame decirle en esta mañana, hermanos queridos, el que ha empezado la obra en nosotros es el Espíritu Santo, y Él es el que la va a terminar. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no hay salvación. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Sin el Espíritu Santo no hay misiones. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no hay pastores. Sin el Espíritu Santo, hermano querido, no hay nada en lo que tiene que ver con Dios. Quiere decir que todo lo que ha sucedido, está sucediendo y va a suceder en la vida de la iglesia, en la vida suya y en la vida mía, tiene que ver con el Espíritu Santo. Digan amén. Tiene que ver con el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo ha comenzado una obra en todos nosotros y su propósito es perfeccionarla hasta el fin. Amén. Hermanos, esa obra que Dios está haciendo en usted y en mí, la está haciendo por medio del Espíritu Santo. Amén. Y yo quiero que entienda algo. El problema de muchos de nosotros es no dejarnos llevar en la obra del Espíritu. A veces, o a veces no. Dios siempre tiene un plan y un propósito con usted y conmigo y lo va a llevar al final. Pero a veces nosotros lo entorpecemos. Porque a veces usted quiere algo, pero Dios no lo quiere ahí. A veces yo quiero algo, pero Dios no me tiene ahí. Y a veces mis anhelos no son los de Dios. Mi propósito no es el de Dios. Amén. Hermano, la Biblia dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Pero hermano, este micrófono no le dijo al que lo creó: no, yo quería hacer un mueble. No, el micrófono es un micrófono. Y el que lo creó dijo: a usted lo pongo de micrófono. Y el mueble, usted es un mueble. Amén. Nosotros estamos en las manos de Dios. Y nosotros, hermanos, debemos dejar que Dios haga su obra con nosotros. Y que Dios haga de usted y de mí lo que Él quiera hacer. Amén. No lo que yo quiera hacer. Porque si fuera lo que yo quisiera hacer, a otras cosas que yo quisiera. Pero Dios quiso que fuese así. Yo hago lo mío y me coloco en las manos de Dios. Pero lo que Dios, a donde Dios me pone y me ha puesto y me quiera llevar, es su voluntad.
Amén. Así que, hermanos, el tema de la obra del Espíritu Santo es muy importante entenderlo. Y quiero que esta mañana, una vez más, podamos hablar acerca de ello. Hermanos, la obra del Espíritu Santo empezó en nosotros desde antes de llegar aquí. Empezó en usted y en mí desde antes de llegar. Incluso la persona que a usted le habló del evangelio, que hizo la repa, o el que le trajo a la iglesia, ya el Espíritu Santo estaba haciendo una obra en él, pensando en usted. Amén. Amén, hermanos. Pero esa obra comenzó un día en nosotros. Y hermano, no va a quedar ahí. Todos los días Dios la está perfeccionando. Y la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Eso dice Filipenses. ¿Qué quiere decir eso? Hasta el día que nos encontremos con Él. Él está perfeccionando la obra en usted y en mí. Amén. Digan amén. Gloria a Dios. Hermanos, durante todo el tránsito de nuestra vida cristiana, el Espíritu Santo está dirigiendo su obra en nosotros. Y a mí eso me da una alegría y me llena de una tranquilidad, porque hermano, yo lo único que tengo que hacer es obedecer y dejarme guiar, y Él me va a llevar. Lo único que necesitamos hacer, hermanos y amigos, es dejarnos llevar donde Él quiere llevarnos. Eso sí, hay personas que se han bajado. Hay personas que han vuelto atrás. Hay personas que han vuelto a amar al mundo y al pecado, porque Dios tenía un plan. La obra del Espíritu Santo quería llevarlos, pero ellos no se dejaron llevar. Yo lo único que tengo que hacer es mantener en la obra que Dios quiere hacer en mi vida, y Él me llevará donde Él quiera llevarme, no donde yo quiera. Hermano, y yo quiero reiterarle eso, porque a veces uno quiere que Dios me ponga donde yo quiero, y Dios dice: yo tengo otro plan contigo. Y por más que yo insista, voy a meterme en problemas. Es más, y aunque logre lo que yo quiero, no me va a salir bien. Amén. Hermanos, la obra del Espíritu Santo en el cristiano es una obra, es un proceso. Y la obra del Espíritu Santo obra en nosotros de manera general y de manera particular. Amén. Y Dios nos ayude, voy a tratar de ir pronto, porque es importante entender la obra que hace el Espíritu Santo de manera general en su vida, pero también de manera particular. De manera general, hermanos, el Espíritu Santo fue el que nos llamó a la iglesia. Usted no está aquí porque William lo trajo, porque William lo visitó. Eso es parte del proceso. O porque un hermano lo visitó o oró por usted o le hizo la refán. Usted está aquí porque el Espíritu Santo es el que lo llamó. Y eso ya me dice a mí lo grande que es esto, hermanos. Eso ya me dice lo serio que es esto. Esto ya me dice lo admirable que es esto, hermano, porque no es por hombre no es de hombre ni por hombre, es de Dios el que te ha llamado, el que te invitó, el que te trajo a la iglesia, el que te ha convencido, es el Espíritu Santo. Amén. Así que Él nos llama. Número 2, Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso dice Juan 16, 8 al 11. Hermano, a usted no lo convenció nadie más, pero es que ese hermano predicó un mensaje. Sí, pero el Espíritu Santo era el que te estaba hablando por medio de él. Es que yo estaba en un problema y oraron por mí. El Espíritu Santo respaldó a esa persona para que orara por ti. Pero fue el Espíritu Santo. Amén. Juan dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué?
Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Número 3, hermanos, voy a ir un poco el tiempo avanzado. Número 3, el Espíritu Santo de manera general a todos nos incorpora en la iglesia. Usted está en la iglesia por la obra del Espíritu Santo. Él es el que nos ha entrado en la iglesia. Hermano, Él es el que preparó la iglesia. De hecho, el que sella con el Espíritu Santo, hermano, el que le da poder a las hermanas y unción para que canten y usa sus labios para que usted venga acá y sienta la gloria de Dios y se quede en la iglesia, es el Espíritu Santo. El que le da la palabra, el mensaje a los predicadores para que podamos predicar el mensaje. Y usted dice, pero ¿quién le dijo al pastor mi problema? ¿Quién le dijo a esa hermana mi problema? ¿Quién le dijo a ese hermano mi problema? ¿Cómo que yo iba a pecar y hoy Dios se me atravesó en el camino? Pues hermano, es el Espíritu Santo el que te habla, el que te guía, el que te dirige, el que te trajo y te incorporó a la iglesia. Es el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13, hermanos, todo esto es la obra del Espíritu Santo y hay que entenderla. Él es el que nos incorpora a la iglesia. Primera de Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber ¿de qué? Eso lo ha hecho el Espíritu de Dios. Y esa es la obra que hace el Espíritu Santo, hermanos. Esa es la obra. Y yo quiero que traten de entenderme algo. Hay que diferenciar entre la obra del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, porque a veces la gente piensa que es lo mismo. Y entonces la gente, hay cosas que se confunde. Hermano, una es la obra del Espíritu Santo y otra es el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, es el Espíritu Santo el que nos capacita a nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para cantar, para servir, para predicar, para enseñarle a las personas, para mostrarles a Dios, hermano, porque ese mensaje que predicamos hace un efecto en la vida de la persona lo escucha, ese mensaje hace un efecto en su corazón y luego lo lleva a obedecer ese mensaje, pero eso no lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, hermanos, de manera general, en la obra que Él hace, nos guía. Así que el que lo está guiando a usted desde que llegó a la iglesia es el Espíritu Santo. Amén. Eso sí, déjese guiar. Porque, hermanos queridos, hay personas que el Espíritu Santo sí les dice, no hagas esto, pero ellos se lo saltan. Hay personas que el Espíritu Santo sí se les ha atravesado en el camino, pero ellos siguen en la carrera que no deben de ir. Hay personas a las que el Espíritu Santo hace tiempo está tratando con ellos, pero no le han permitido, no le obedecen. Su corazón se endurece. Hermano, permítame decirle, pero una de las funciones del Espíritu Santo es guiarnos a nosotros. Y nos va guiando. Por eso la Biblia dice, el que anda en este camino, por torpe que sea. ¿Pero por qué? Porque si Él nos guía, si usted camina por usted solo, allá afuera ya se cayó. Allá afuera el enemigo ya lo engañó. Allí una persona le trajo una creencia, una doctrina, una forma de ver la vida, un pensamiento, cualquier cosa y lo confundió. Pero si usted, hermano, camina en la guianza del Espíritu Santo, por poco que sepa, por torpe que sea, por poco conocimiento que tenga, Él lo guiará. Amén. Amén. Así que, hermano, en la iglesia hay gente muy estudiada y hay gente con poco estudio, pero a ambos los guía Dios.
Y pero ¿cómo esta persona que no estudió ni nada? ¿Y por qué habla así? ¿Por qué predica así? ¿Y por qué es tan buen cristiano? ¿Y cómo ha aprendido tanto? El Espíritu Santo lo va a guiar. Amén, hermanos. Esto es necesario entenderlo. Pero hermano, el Espíritu Santo también nos sella. Escúcheme, hermano, dentro de la obra del Espíritu Santo, traten de entenderme esto. Dentro de la obra del Espíritu Santo, que empezó en nosotros desde antes incluso de venir al Evangelio, y que nos ha venido acompañando en todo este proceso del oír la palabra, de creer, de arrepentirnos, de bautizarnos, hermano, y que nos está guiando, esa obra del Espíritu Santo nos bautiza con el poder del Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? Así que el bautismo del Espíritu Santo es parte de la obra del Espíritu Santo. Amén. Y esto es importante entenderlo. Y cuando una persona recibe el poder del Espíritu Santo en su vida, Él lo sella, Él lo capacita, Él lo dota de poder, lo dota de autoridad, lo unge. Amén. Y hermano querido, no podemos confundirlo. La obra, Él viene trabajando en nosotros desde allá. Cuando una persona habla en nuevas lenguas y recibe el sello, el poder del Espíritu Santo, recibe ahora otra autoridad, una unción. Dios le da dones, Dios le da ministerio, Dios hace una obra especial con él, pero todo ello está dentro de la obra del Espíritu Santo. Amén. Y hermano querido, es importante entender lo que recibimos el día que nosotros somos sellados con el poder del Espíritu Santo. Amén. Es importante entenderlo. Es importante entender, hermano, que Dios nos da dones, que Dios nos da ministerios, que Dios nos da poder. Por eso un cristiano no debe conformarse, hermano, no debe conformarse sin el bautismo del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. No debe conformarse. Él ya es un cristiano. No vaya a pensar que no es un cristiano. No vaya a pensar que no es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. No vaya a pensar que el Espíritu Santo no ha venido haciendo una obra en él. El que lo trajo fue el Espíritu Santo. Pero hermano, cuando una persona habla en nuevas lenguas y recibe el poder del Espíritu Santo, Dios le está entregando una investidura especial a ese cristiano. Aleluya, diga gloria a Dios. Dios le está entregando una autoridad, una unción. Y hermano, que la va a necesitar en el camino. La va a necesitar en el camino. Porque hay cosas que no se pueden ni con fuerza, ni con sabiduría humana. El Señor dijo, no es con carne ni sangre, es con mi Santo Espíritu. Amén. Así que hermano querido, es el Espíritu Santo el que va delante de nosotros. Amén. Mire hermanos, esto lo hace el Espíritu Santo a nivel general en todos nosotros, en su obra. Yo les voy a hablar después despacio de lo que significa ser sellado con el Espíritu Santo. Pero déjeme hoy seguir en la línea que quiero, porque es importante entender que Dios ha venido obrando en nosotros. Hay hermanos que a veces le dicen a otro, usted no ha hablado todavía en lengua. Está muy mal. No, él no está mal. Él es un hijo de Dios. Él es un hijo de Dios. De hecho, el Espíritu Santo solo se lo da Dios a los hijos. Por cuanto sois hijos, dice la Biblia, por cuanto sois hijos.
Él os ha dado el espíritu de su Hijo, con el cual podéis llamar Abba Padre. La palabra Abba Padre es una palabra en griego de cariño. Es como decirle a Dios papito. Y a mí me dice papito mi esposa o mis hijos. Y más que todo Sofía. Esta me dice papá. ¿Pero por qué? Por la cercanía. ¿Por qué se da el Espíritu Santo? Porque somos hijos. Y es una promesa para los hijos. Pastor, pero yo conocí una persona que recién llegó a la iglesia y entró y habló en lenguas y Dios lo selló. Sí se puede dar, pero no es lo normal. Hay casos de casos que Dios puede hacer y Él es soberano, pero esa es una promesa para los hijos. El Espíritu Santo es una promesa para los hijos, hermano, y con Él vienen grandes cosas de parte de Dios a nuestra vida. Gloria al nombre de Jesús. Y yo quiero invitarle, no se conforme sin Él, no se acostumbre a vivir sin Él. No le diga tampoco a quien no lo haya recibido: estás en pecado, estás en desobediencia. No, Él es un hijo de Dios y trátalo como un hijo de Dios. Y míralo como una hija de Dios, en la que la obra del Espíritu Santo ha venido obrando y le ha cuidado y le ha guardado, hermano. ¿Y quién es el que nos ha mantenido aquí 20 años, 15 años, frente a un mundo de pecado, de maldad, de tentaciones, de tantas cosas? ¿Quién es el que nos ha sostenido y nos ha guardado? El Espíritu Santo, en la obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Pero en esa obra nos bautiza con el Espíritu Santo. Y eso lo hace de manera general con todos. Pero de manera particular, el Espíritu Santo también obra. Y hermano, el Espíritu Santo de manera particular, a cada cristiano, cuando lo bautiza con el sello, con el poder del Espíritu Santo, hablando en nueva lengua, trabaja en él de manera particular. En la hermana Alba trabaja de una manera, pero en mí de otra. En el hermano de una manera, en él de otra, en mí de otra. A él le da unos dones, a mí me da otros. Yo puedo tener los mismos dones que Él y Él los míos, pero normalmente a Él le da unos y a mí otros. Por eso no todos en el cuerpo de Cristo somos iguales. Los unos cantan, los otros oran, los otros predican, los otros son excelentes para aconsejar, excelentes para ministrar. Pero Dios de todos va guiando su cuerpo. Los dedos de esta mano no son iguales, pero todos los necesita mi mano. Si le quito este dedo a esta mano queda así. Vaya problema, porque pierde la fuerza que le brinda este dedo para ella poder agarrar y sostener. Y si en esa manera le quita cada uno de los dedos y dice: es que no lo necesito, te darás cuenta que aunque parece que no lo necesitamos, lo necesita la mano para funcionar donde tiene que funcionar. Pero hermano, este dedo no puede decir: a mí me gustaría hacer este. No, tú tienes tu función y cúmplela. Ahí Dios te dio un don, cúmplelo donde te tiene, pero ejércelo. Pero este dedo no puede decir: me gustaría ser este. No, tú eres este dedo y tienes una función. Me gustaría ser este, y no, tienes una función. Cada uno dice: me gustaría ser este. No, tienes una función. El Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. Amén. Digan amén, hermanos. Y muchas veces, no siempre, ese don no es el que yo quiero o el que a mí me gustaba. Déjeme decirle, hermano, le traigo solo un ejemplo. Yo he conocido hermanos que han llegado a ser, eran grandes hermanos en la iglesia, siempre lo han sido.
buenos servidores en todo, pero el día que salieron de pastores no les fue bien. Entonces nos preguntábamos alguna vez, bueno, pero ¿por qué? Si ese hombre es un gran hombre, ese hombre es tremendo, la iglesia lo quiere, la iglesia lo respalda, Dios lo ha respaldado, pero Dios lo tenía en unos dones y en un ministerio y en una labor, y no para lo que él quizás pensó. Y cuando uno se va a la palabra de Dios, uno dice, claro, Dios no lo tenía acá, lo tenía allá, y donde él estaba era excelente, pero aquí ya no fue lo mismo. Porque el Espíritu Santo, hermano, Él hace donde quiere y cuando quiere y como quiere, amén. Gloria al nombre de Jesús. Primera de Corintios 12:4, hermanos, dice que Él da dones como Él quiere. Léanlo conmigo. Ahora bien, hay diversidad de dones, ¿pero qué? Hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. El Espíritu Santo que opera en la hermana es el mismo que opera en mí. Pero a ella le da un don porque Él tiene diversidad de dones y a mí me da otro. Pero es el mismo Espíritu. El versículo siguiente ahora habla de ministerios. ¿Y hay diversidad de qué? Pero el Señor es el mismo. Quiere decir que, hermano, Dios da dones, pero Dios también da ministerios. Y da ministerios a quien quiere, cuando quiere y donde quiere. Pero Él es el Señor, Él es el mismo. Y hermano, no es que sea diferente, es que Dios está edificando su cuerpo, su iglesia, con usted, conmigo, con los pastores, con los músicos, con los cantantes, con los que oran, con los que evangelizan, con los que enseñan a los niños, con los que nos traen los hermanos al culto. Con todos está edificando su obra. Amén. Pero hermano, yo necesito entender que Él es el que hace cuando quiere, como quiere y donde quiere. Amén. Hermano, en el ministerio, en el campo pastoral, Él es el que interviene. Aunque haya personas en lugares que ellos hacen cosas, pero el que mete la mano en el ministerio es el Espíritu Santo. Y yo quiero que usted entienda esto porque Él lo hace de manera particular. Vámonos al libro de Hechos capítulo 13 versículos 1 al 4 un momento. Hechos capítulo 13 versículos 1 al 4. Mire, gracias Gaby. Vamos a leerlo despacio para que usted entienda que es el Espíritu Santo. Porque yo he escuchado gente que dice, yo estudié para ser pastor. Uno estudia para médico, uno estudia para abogado, uno estudia para ingeniero, uno estudia para cualquier profesión, pero el ministerio es una relación con Dios primero y después estudias. Aquí es un poco diferente. Amén. Así que un médico no puede ser médico si no estudia. Un abogado no puede ejercer leyes si primero no estudia. Pero en el campo ministerial el Espíritu Santo es el que mete la mano primero. Y hermano, ojalá haya estudiado, excelente. Pero muchos hombres de esos que usted dice, wow, ese hombre como predica, ese hombre como habla, hermano, ni siquiera logró ir a la universidad, ni siquiera tenía secundaria. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo metió su mano en él. Aleluya, Él colocó su mano y Él dijo, sepáremelo para el ministerio. Amén. Hechos capítulo 13 versículo 1. Mire hermano, vuelvo y le digo, la obra del Espíritu Santo está presente en todo. Si nos detuviésemos a analizar punto por punto, usted va a encontrar que el Espíritu Santo ejerce en los hogares. El Espíritu Santo ejerce en el ministerio con los niños. Pero el Espíritu Santo en su obra ejerce en el ministerio con la iglesia. Y el Espíritu Santo ejerce en el ministerio con algunas hermanas para con las damas.
Y hay hermanas y hermanos que son buenos para la consejería, el Espíritu Santo. Pero es tan amplia y tan diversa la obra del Espíritu que tendríamos que meternos área por área y no nos ayudaría el tiempo. Pero déjeme, yo solo le hablo de la ministerial, de lo que tiene que ver con la labor pastoral. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, están aquí todos conmigo, ¿verdad? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿verdad? Profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Punto número uno. Escuchen esto. Cuando el Espíritu Santo va a obrar o va a escoger a alguien para el ministerio, involucra primero, antes que a él, a hombres de Dios. Yo quiero que me entiendan esto. Hermanos, cuando el Espíritu Santo va a escoger a alguien para el ministerio, aunque está haciendo una obra en esa persona, primero, antes de notificárselo a él, ya ha venido trabajando en el pensamiento, en la mente y en el sentir de otros líderes, de otros miembros de la iglesia, de otros servidores. ¿Sí me comprende eso? Por eso es que usted, a veces hay personas, déjeme decírtelo cómo funciona. Uno a veces es parte de la iglesia y Dios le pone el sentir al pastor, pero él lo trae guardado hace tiempo, pero empieza a orar a Dios. Señor, aquí hay tales personas, aquí hay tales servidores. Tú has de guiarnos y confirmar el proceso. Pero note, esa es la manera en que el Espíritu Santo ni se le dice a esa persona, se deja que vaya el proceso en Dios. El Espíritu Santo, versículo 1, por favor. Volvamos al 1. En la iglesia de Antioquía, miren la clase de hombres que había: profetas, maestros de la palabra. Estaba Bernabé, estaba Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, estaba Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Así que primero involucra hombres de Dios. No porque alguien le diga a usted allá afuera, alguien un día, una persona afuera me dijo, uy, tal persona parece pastor. Pero puede parecer muchas. Pero el Espíritu Santo primero involucra los hombres de Dios. Número 2, hermanos, esos hombres no son hombres cualquiera, son hombres fieles a Dios. El versículo 2 dice, mire lo que dice el versículo 2: ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Qué hacían ellos? Esos hombres a los que el Espíritu de Dios guió, ¿en qué relación estaban con Dios? Eran ministros y eran gente de oración. Amén. Y hermanos, estaban en la búsqueda de la presencia de Dios, ¿verdad que sí? A esos hombres, primero hombres, según hombres de la iglesia, segundo hombres de Dios. Mire cómo interviene el Espíritu Santo en la escogencia de ministros. Número 3, habla primero a ellos. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Escúcheme, número 3, interviene primero con ellos. Les dijo, sepárenme a Saulo y a Bernabé para una misión. Y por último, ¿quiénes fueron los últimos que se enteraron del proceso? ¿Quiénes fueron? Hermanos, ¿quiénes? Ayúdenme. Bernabé y Saulo. No fueron ellos los primeros, no, ellos fueron los últimos.
primero el Espíritu Santo, hermano, encontró hombres en la iglesia. Hombres de trayectoria, hombres fieles. Número 2, eran hombres que estaban, hermano, en una relación cercana con él. Y número 3, el Espíritu Santo habló primero con ellos. Y número 4, les dijeron a ellos, Saulo y Bernabé, el Espíritu Santo nos ha mostrado que ustedes son hombres escogidos para una misión. Yo quiero que usted entienda esto, hermano, porque esto no funciona como funcionan otras áreas, otras carreras, otros sistemas del mundo. El que hace que esto siga y marche y esta iglesia vaya en victoria es que seguimos dejándonos guiar por la obra del Espíritu Santo, hermano, y será Él el que lo siga haciendo y lo mantenga. Amén. Pastores, que yo, bueno, si usted siente, órele a Dios. No lo comunique, órele a Dios. Porque a veces yo quiero algo, pero ¿qué quiere el Espíritu conmigo? ¿A dónde quiere llevarme el Espíritu de Dios? ¿Qué plan tiene conmigo? ¿Qué quiere hacer conmigo? ¿Dónde me quiere colocar? ¿Dónde me quiere llevar? Hermano, y esos hombres estaban hechos para el tamaño del desafío que tenían. Porque a veces la gente, uno muy bueno, alguien hubiera dicho, y qué rico Bernabé y Saulo, sí, pero el Señor dijo, déjelos, que yo necesito ungirlos, pero los tengo preparados, pero le voy a mostrar a Saulo todo lo que tiene que sufrir por causa de mí. Hermano, no solo en la corbata, no vaya a admirar el ministerio por la corbata. Ese pastor, la corbata, vea el traje que tiene, y eso allí, le dan el almuerzo allí. No, qué rico ser pastor. Hermano, que sea el Espíritu Santo el que nos ponga ahí. Esta obra no depende y no debe depender de nosotros. Dejemos que Él sea el quien dirija. Y hermano, el Espíritu Santo está presente y está metido en todas las áreas de la iglesia. Llámese el ministerio, llámese el servicio, llámese el arrepentimiento, llámese la santidad, llámese la consagración, llámese el hacer diferentes áreas. Él está ahí, pero todos cumplimos diferentes funciones. Qué bueno que el Espíritu Santo sea el que nos dirija. El Espíritu Santo, y con esto termino, además de que hace una obra particular y hace una obra general en todos, el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros de una manera especial, porque Él es el que santifica al creyente. Así que no solo lo trajo para arrepentimiento, para hacerlo en la iglesia, incorporarlo, o para tratar con él de manera particular. Hermano, el Espíritu Santo en el creyente, Él es el que lo santifica. Gálatas 3:3, no tenemos tiempo de leerlo. Hermano, el Espíritu Santo en una obra especial que hace con usted y conmigo, es el que nos revela que somos hijos de Dios. Pero usted, ¿por qué dice que usted va para el cielo? Eso no hay cómo explicárselo a la gente. Eso no, pero usted, ¿por qué tiene la seguridad, hermano Yud? Porque el Espíritu Santo le revela a mi espíritu que soy un hijo de Dios. Pero ¿y dónde está el papel que dice que a usted le perdonaron los pecados? No, no hay un papel que lo diga aquí en la tierra, pero el Espíritu de Dios en su obra le revela mi espíritu y me hace sentir la paz, el perdón, el regocijo de ser un hijo de Dios. Pero es que usted ya no se siente culpable, ya no, era ese culpable, ahora soy perdonado. Y número 3, en esa obra especial que hace con nosotros, regenera al creyente. Hermano querido, la obra del Espíritu es maravillosa. Iglesia, mantengámonos ahí. Déjese guiar del Espíritu de Dios, déjese dirigir en el Espíritu de Dios y deje que el Espíritu de Dios le bautice con el Espíritu Santo.
Hermano, ese día poder, unción, autoridad, gracia, respaldo, sabiduría, discernimiento de espíritu, diferentes dones y ministerios dará Dios a su vida. Pero qué bueno que sea nuestra vida puesta en sus manos. Estén de pie, tengan la bondad. Qué bueno decirle: Señor, lléname con tu espíritu. Jesús dijo: les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Porque si me voy, les enviaré el Consolador. Amén. Les enviaré el Consolador y Él los ayudará, Él los guiará, Él los bendecirá, Él estará con ustedes. ¿Sabe que ha mantenido esta iglesia, hermano querido, durante toda su historia? ¿Sabe que ha hecho que esta iglesia vaya de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, de país en país, y de cada país se escuchan grandes testimonios y cristianos y personas se entregan sus vidas a Dios? No es otra cosa. Esta iglesia camina guiada por el Espíritu de Dios. Aleluya. Él es quien nos tiene, nos mantiene y nos hace permanecer. ¿Por qué no le da ese aplauso al Señor esta mañana? ¿Por qué no le da ese aplauso al Señor y le dice: Señor, lléname, bautízame, Señor, revísteme, sigue guiando mi vida en el poder de tu Espíritu, Señor? Sigue haciendo una obra conmigo, Dios. Aquí, desesperado por ti. Señor, Con un corazón llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. que espera de ver. Llénanos de tu Espíritu Santo. de ti. Esta es una promesa, Señor, para los hijos. Estoy aquí, Señor, esperando por ti. la necesitamos en nuestra vida, Dios. Con un corazón sediento, espera de ver de ti. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gloria del Señor lugar, toda la tierra tiene que orar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenamos de ti, Espíritu Santo. Derrama tu gloria, esperamos por ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena este lugar. Dale tu gloria, llena el lugar. Toda la tierra tiene que adorar. Dígaselo a Dios. Resucitan los muertos, se sanan enfermos. Dígale, Señor, queremos de ti. Llenamos de ti, Espíritu Santo. Derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, Espíritu Santo, Aleluya. Espíritu Santo, Sí, Señor. Dígaselo, hermano, dígaselo. Dígale: Señor, lléname de ti. Aleluya. Oh Dios, lléname de ti. Lléname de ti, Señor.
te quedes, hermano, tranquilo como estás. Desarrolla una sed, un anhelo. Dile, Señor, yo te necesito. Te necesito, Señor. Yo te necesito, Señor. Dame de tu espíritu. Señor, dame de tu espíritu. Dame de tu espíritu, Señor. Señor, lléname de tu espíritu. Oh, hermano, dígaselo. Espíritu Santo, llena este lugar. Señor, llena este lugar. Llena este lugar, Señor, llénalo de tu presencia. Llena de tu espíritu nuestras vidas, Dios. Llena de tu espíritu nuestras vidas.